Bueno, entonces estamos tocando el tema de las referencias relativas, absolutas y mixtas. ¿Qué parte del concepto les había dado ahí? Están relacionadas con las coordenadas de una celda, coma, que están constituidas por una fila y una columna. Están constituidas por una fila y una columna, coma. Las referencias se centran en el anclaje de las celdas. Se centran en el anclaje de las celdas, permitiendo así crear fórmulas y funciones de una manera más ágil y eficiente. Bueno, ingenieros, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo vamos a trabajar? Aquí podemos observar entonces una especie como de matriz donde tenemos unos valores. Y luego vamos a comenzar a interactuar con estos valores para realizar unos cálculos aplicando lo que es una referencia relativa, absoluta y mixta. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a ir cada uno, pues todos alcanzan a ver bien de dónde están, ¿cierto? Cada uno van a construir, digamos, como esta tablita con estos datos que estén aquí. La idea es, yo llego y construyo, voy haciendo un paso y ustedes también van construyendo el paso allá simultáneamente. O sea, vamos haciéndolo paralelamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Acá, todo lo que está en amarillo, todo este cuadrito que está en amarillo, por favor lo construyen con los mismos valores que yo tengo acá. Entonces, digítelos ahí en Excel, por favor. Vamos entonces a seguir. Vamos entonces a crear una referencia. Vamos a hacer entonces aquí una pequeña operación matemática que va a ser un producto. Miremos varias cosas. Cuando yo sé que las verticales son columnas, las horizontales son filas, ¿cierto? La unión de una fila con una columna, en este caso sería C6, se llama celda, y varias celdas se llaman rangos. Entonces, cuando yo les coloque un taller o algo donde les diga, inclusive en el taller que les voy a colocar para dentro de 8 días, ahí dice, por favor sacar el valor máximo del rango. Significa que de toda esa combinación de varias celdas que forman un rango, hay que extraer el valor menor o el valor mayor a través de una función de cálculo, que ahorita vamos a ver el tema de funciones. ¿Listo? ¿Qué es una referencia entonces? Esta primera, que son referencias relativas, es simplemente crear una fórmula donde no vamos a tener absolutamente ningún tipo de anclaje. Me explico, recordemos que toda fórmula debe arrancar con un igual o cualquier función. Eso le indica a Excel de que vamos a hacer una operación matemática. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar este primer dato, o sea que yo llego y lo selecciono, le doy por y selecciono el otro dato y le doy enter y me da la operación. Muchachos, en Excel hay dos formas de hacer las cosas, hay una fácil y una más fácil. Para copiar yo puedo hacer lo siguiente, simplemente le doy control C, selecciono y le doy enter, ¿cierto? O lo otro que yo puedo hacer es simplemente ubico el cursor acá en esta pequeña esquinita, le doy doble clic y automáticamente copia todos los datos hacia abajo, ¿cierto? Si tenemos los datos nos debió haber dado a todos lo mismo. Bueno, entonces cuando digamos hay unas referencias que son relativas, son simplemente dos celdas que simplemente interactúan a través de una operación matemática. Ahí no hay nada del otro mundo. Vamos a hacer entonces el otro caso, que es una referencia absoluta. Cuando uno utiliza una referencia absoluta, muchachos,
Cuando ustedes, por decir algo, le dicen, vean, el salario de todas estas personas hay que multiplicarlo por 1.5, ¿cierto? Entonces, si usted tiene un listado de 300 personas, ¿usted qué hace? Comienza a multiplicar por 1.5 cada una de las personas. Alguien podría decir, no, es que la fácil, profe, es que yo coloco acá 1.5 y luego en otra columna lo que hago acá es multiplicar este por este. Perfecto. Pero si a los 8 días te dicen, no, ya no es por 1.5, es 1.8. El tema es que entonces te tocaría volver a reemplazar todos esos valores, ¿cierto?, por el valor que realmente es. Aquí lo vamos a hacer con un valor una vez, ¿cierto? Una vez lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Van a por acá coger una celda aparte, por aquí, una celda cualquiera, y en esa celda van a colocar 1.5, ¿cierto? Van a colocar por aquí en una celda totalmente separada. Ese punto 5, ¿qué va a hacer? Va a ser una constante. Y esa constante va a multiplicar todos los valores que tenemos acá. Es decir, muchachos, resulta que hubo un incremento del 5%, del 50% para toda la lista de salarios. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Igual, seleccionamos el valor que queremos incrementar, le decimos por, ¿y qué hacemos? Le decimos por 1.5. Nos dio 810. ¿Cuál es el truco, muchachos? Si yo cambio este valor y le coloco un 6, automáticamente él cambia. Si le coloco un 3 y si le coloco 1.5, también cambia. ¿Qué es lo que normalmente uno hace? Ah, bueno, copiemos entonces la fórmula de aquí para abajo. ¿Por qué da 0? Exacta. En cristiano, ¿qué significa eso? Ya algunos lo saben. Resulta, muchachos, que esta referencia fue la misma que hicimos acá, que es una referencia relativa. Cuando nosotros comenzamos a copiar, miren, por decir algo acá, les voy a mostrar acá con rastrear fórmula. Miren que él está cogiendo el 540 y lo está multiplicando por el 1.5. Cuando yo miro la celda de abajo, ya no está multiplicando por el 1.5, sino que el 60 lo multiplica por la que sigue. Y si me voy para la última, miren que está multiplicando por esta celda. ¿Qué queremos hacer con esa referencia absoluta? Que sin importar si yo copio la fórmula, él siempre debe estar multiplicando por 1.5, ¿cierto? Bueno, quitémosle este rastreo de fórmulas. Muchachos, cuando ustedes se paran acá y quieran editar una fórmula, hay dos formas de hacerlo. Una, se van para la barra de fórmulas que queda aquí. Y desde aquí pueden editar la fórmula y agregarle lo que quieran. O una más fácil es la tecla F2. F2 te coloca ahí mismo la fórmula para que la edites y le hagas algún tipo de cambio. Bueno, tenemos dos celdas, D6 y H6. ¿Cuál es la celda que necesitamos anclar o congelar? ¿Cuál? H6. Todos sabemos por qué es H6. Porque es la constante. Muy bien. Resulta que hay un pequeño truco que es la tecla F4. Cuando le damos F4, ¿qué hace? Le coloca el signo pesos a la H y al 6. ¿Qué indica eso? La está anclando, la está congelando, digámoslo así. La está convirtiendo en una referencia absoluta. ¿Cómo? No la ancla con ese F4. ¿Por qué razón? Si ustedes miran, la mayor cantidad de computadores tienen una barra roja en la parte de arriba. Ese no la tiene. Ojo que es que en los portátiles la F4 es función F4. Ahí tiene que ser con una combinación de celdas, de teclas. Bueno, le colocamos, si le damos F4 otra vez, le pone el signo peso al 6. O sea que ¿qué está congelando? ¿Qué está anclando? La fila. Si le doy F4, ¿qué está anclando? La columna. Y si le doy otra vez, la deja como estaba. Vamos a colocarla que las dos queden ancladas, ¿cierto? Si la copiamos, ¿qué sucede? Donde quiera que yo me pare, automáticamente se está yendo a H.
Cuando comencemos a construir los modelos es supremamente importante saber cómo vamos a manejar esto. Cuando usted hace una matriz, digamos que en la parte de arriba coloca, va a hacer las tablas de multiplicar, por decir cualquier cosa. Arriba coloca unos números y verticalmente otros. Y en el centro usted va a hacer las multiplicaciones. Usted tendría que hacer fórmula por fórmula. Si aplica esto, usted arriba ancla la fila y en este lado ancla la columna. Copie la fórmula que la matriz se llena automáticamente, con un solo paso. Bueno, ¿clara esta parte, muchachos? ¿Vamos bien? Listo. ¿Qué es una referencia mixta? La referencia mixta fue lo que les acabé de mostrar. Yo solamente estoy anclando o la columna o la fila, dependiendo de la necesidad que yo tenga, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer aquí lo siguiente para que anclemos una, en este caso si lo vamos a copiar verticalmente se estaría incrementando la fila. Lo mismo si estuviéramos incrementándolo hacia la izquierda, hacia la derecha, que sería en relación a la columna. Vamos por acá, vamos a utilizar esta misma y vamos a hacerle aquí igual, no vamos a hacer esa diferente para que veamos y entendamos bien el concepto. Vamos a colocar aquí un par de números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y verticalmente colocamos los mismos números. Sí. Aquí vendría el 1, 4 y 5. Si nosotros llenamos esto como una cuadrícula, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos entonces una matriz, ¿cierto? Tenemos una matriz de 5 por 5. Este primer cuadro, que es el punto de intersección, ese cuadro normalmente siempre va vacío, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos están pidiendo con esta matriz? Que multipliquemos 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 2 por 1, 2 por 2, que si yo me paro aquí, ¿qué estaría multiplicando? 3 por 3, entonces el valor que debería de ahí debería ser 9, ¿cierto? Esto es el tema de matrices. Muy sencillo, ¿yo qué hago? Cojo este, le digo por este, ¿ya? ¿Y yo qué haría? Simplemente cogería esto y lo copiaría en toda la matriz, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Todo un desastre. ¿Cuánto debería dar el último valor que está aquí? 25, exactamente. En cambio acá él lo que está haciendo es que está multiplicando este por este. Por eso están dando valores exponenciales, valores demasiado grandes. Entonces, ¿qué haría uno? Utilizar las referencias mixtas, que es lo que vamos a ver en estos momentos. Tenemos entonces, para este lado, sabemos que él debe de ir incrementando la columna y verticalmente debe ir incrementando la fila, ¿cierto? O sea, en este primer caso, ¿yo qué estaría anclando en C13? ¿Qué congelo, la fila o la columna? En C13, que es este azulito de aquí arriba, ¿qué anclo, la fila o la columna? ¿Cómo? La fila. ¿Por qué la fila? Yo deseo congelar el 13, pero que cuando pase aquí pase a D, pase a E, pase a F y pase a G. O sea que F4, F4 y la dejamos así. Este caso es muy sencillo. ¿Qué necesito congelar acá o anclar? La columna. F4, F4 y F4 y me queda la columna. Si yo cojo y le doy control C de copiar, selecciono y enter, ya nos quedó lista la matriz. ¿Qué garantiza él? Que si yo me paro acá, me esté multiplicando este por este valor. Miren que él no tiene pérdida. Es una matriz pequeña, pero usted puede hacer una matriz grandísima y en ocasiones es extremadamente complejo.
Pero de esta forma, sabiendo manejar esas referencias relativas y absolutas, se pueden crear tablas muy grandes de varias combinaciones, donde no van a tener ningún inconveniente. Entonces, formatos condicionales. Los formatos condicionales permiten cambiar las características gráficas de una celda, en relación a su contenido. Coma. El comportamiento de este está dado por las condiciones que se tengan especificadas. Punto de aparte. Muchachos, ¿qué es el formato condicional? El formato condicional es que, de acuerdo a una condición que yo le coloco, la celda se va a poner roja, se va a poner verde, se va a poner azul o va a cambiar de color. Entonces, un ejemplo claro de un formato condicional es decir, vean, todos los valores que sean menores que 0 se me pongan en rojo, ¿cierto? O todos los empleados que ganen por encima de 1.000.000 de pesos se pongan en azul, ¿cierto? O otro, digamos, de los formatos es decir, tengo una base de datos y digamos que tengo empleados repetidos. O sea, en ocasiones hay tablas o bases de datos en las que no es viable tener por alguna razón empleados o números de cédula repetidos. ¿Cómo hago? Tengo que comenzar a comparar uno con uno. Te puedes imaginar la locura, digamos una base de datos de 1.800 empleados y búsqueme ahí los que están repetidos. Con un formato condicional usted le puede decir, todos los que están repetidos póngamelos en amarillo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el formato condicional, muchachos, permite de una manera gráfica mostrar o visualizar el comportamiento que tiene una celda o un rango de datos. Cuando hagamos el modelo de inventarios, todos los materiales que estén agotados o por debajo de 0 pónganse en rojo. Entonces, ¿qué indica eso, muchachos? Eso es una alerta, es una alarma o es una alerta visual que le permite a usted decir que algo o está en amarillo o en rojo o en verde dependiendo de las condiciones en las que está. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esta tablita para hacer diferentes demostraciones. Para aplicar un formato condicional debemos de seleccionar el rango donde están los datos, ¿cierto? Vamos a aplicar el primer formato a este rango que tenemos acá. Ahí tenemos cifras que oscilan en diferentes valores, unas más grandes y otras más pequeñas, ¿cierto? Bueno, vamos a aplicar uno de los primeros formatos condicionales. Entonces en el menú inicio aparece por acá una opción que se llama formato condicional. Menú inicio, formato condicional. En formato condicional le vamos a decir nueva regla. Cuando le damos nueva regla aparecen varias opciones. Vamos a concentrarnos en la segunda. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Ingenieros, es muy sencillo. Él aquí ya nos pone varias opciones. Entonces nos dice dar formato únicamente a las celdas con, dejémosle primero el valor de la celda. Vamos a preguntar por el valor de la celda, un 10, un 15, lo que tenga. Y aquí le vamos a dar la condición. Entonces le vamos a decir, vamos a aplicarle formato a las que sean mayor que.
¿cierto? Vamos a seleccionarle mayor que esa sería la condición. ¿Cómo? Vamos a decirle mayor que, vamos a definir un valor. Vamos a decirle que le coloque formato a todas las que sean mayores de 80, ¿cierto? Entonces acá le digitamos 80. Que el valor de la celda sea mayor que 80. Pudimos haberle dicho menor que 80, igual a 80, ¿cierto? Ahí están todas las condiciones para jugar. Y luego acá en el botón formato, este botoncito, vamos a definir qué es lo que queremos que haga, ¿cierto? A nivel gráfico. Entonces de formato le vamos a definir relleno. Y le vamos a dar, por ejemplo, un color rojo, ¿cierto? Le damos a aceptar y le damos a aceptar. ¿Qué pasó, muchachos? Que se pintaron o se sombrearon las que cumplen con esa condición, los valores que son mayores que 80. Cojan el 100 y cámbienlo, por decir algo, a 56. Un valor que esté en rojo, cámbienlo a un valor menor de 80. Y cojan, por decir algo, el primer valor que es 85 y colóquenle, no sé, 456 o cualquier otro tipo de valor. Miren que automáticamente el color cambia, dependiendo de la condición que le colocamos. Esa es una de las utilidades más grandes, lo que acabamos de hacer, de un formato condicional, ¿cierto? Vamos a ver otras opciones de formato condicional. Seleccionemos el otro rango que tenemos y miremos otro ejemplo. Entonces en el menú de inicio, formato condicional, hay otras opciones. Entonces vamos a mirar aquí donde dices que barra de datos, ¿cierto? Barra de datos. Seleccionemos una de las opciones. Entonces miren que, por ejemplo, al seleccionar esta, lo que hace es que él genera un micrográfico dentro de la celda y simplemente me coloca una barrita chiquita indicándome los valores más menores. El valor más alto, ¿cuál es? 120. Entonces podemos ver que gráficamente se llena 120. Si cogemos, por ejemplo, el 25 y le digitamos, no sé, 400, miren que automáticamente se llena y las demás bajan de mayor a menor. Esto es muy interesante, muchachos. Cuando ustedes en producción generan indicadores o tienen un listado de, digamos, de los meses con producto no conforme y rápidamente quieren mostrar de manera gráfica cuál ha sido el comportamiento, digamos, creciente o decreciente de un valor, lo pueden hacer directamente con un formato condicional. O sea, nuevamente, ¿cómo calculamos esta? O sea, ¿cómo volver otra vez a hacer esta que hicimos acá? Entonces entramos otra vez inicio, formato condicional, le vamos a dar barra de datos. Y en barra de datos uno selecciona pues el color que uno considere que quiera trabajar. Y ya, simplemente con seleccionar barra de datos y seleccionar el color que queremos gráficamente, él hace el resto. Pero sigue con la misma operación, está seleccionando los de mayor de 80. Claro. Lo único que hace es clasificarme, pues, independizarme, pues. Exactamente, lo que hace es que a nivel visual te permite identificar cuáles son los valores más altos que están ahí. Si usted, por ejemplo, le dicen, vean, necesito que me muestre cuáles son los salarios más altos que están acá. Si nosotros, por ejemplo, ordenáramos esto, lo ordenáramos de mayor a menor, bueno, les voy a decir cómo ordenar tablas de manera rápida. Usted se ubica en el primer valor. Acá en esta barrita uno la puede activar varios comandos de acceso rápido. O si no los tenemos, nos vamos muchachos por la opción datos y en datos aquí encontramos ordenar de la A a la Z y de la Z a la A. Ordenar de la A a la Z es ordenar de manera descendente. Exactamente. Entonces aquí podemos seleccionar de la Z a la A, o sea, del valor más alto
al valor menor de manera descendente y de la A a la Z de manera ascendente. Le damos clic y automáticamente él ordena el valor menor del valor mayor al valor menor. ¿Cómo? Exactamente. Lo otro es que hay que tener cuidado con ese tema de ordenamiento. Por ahora vamos a ver un tema más adelante que es bases de datos. Vamos a aprender a sacar subtotales, vamos a sacar todo lo que son el tema de ordenamiento de la base de datos, de tablas grandes con varias información. El tema es que si estos son números de cédula, salarios y nombres, yo no puedo ordenar una columna y la otra no, porque entonces después, si ordené esta, ya no van a coincidir con la otra. Aquí porque era una columna, cuando son varias debo garantizar de que todas se me ordenen simultáneamente. ¿Listo? Bueno, clara esta parte, muchachos, este formato condicional. Hay otro formato condicional en esa misma opción. Vamos a meternos con este que se llaman conjunto de iconos, ¿cierto? Y este conjunto de iconos nos permite colocar una forma dentro del valor que estamos organizando. Entonces mire que acá él coloca con una bolita verde como tipo semáforo los que están más altos y con rojo los que están más bajitos. Voy a colocar unos valores intermedios para que nos quede algunas en amarilla. Entonces observemos. Miren que nos quedan las que son valores más altos, quedan en verde. Las que son valores que están como en un punto intermedio, ¿cierto? Que no es la más alta, pero tampoco es la bajita, automáticamente Excel les coloca amarillo. Y los que son valores ya muy bajos, tirando ya a un, digamos, un límite inferior, él los coloca en color rojo. Esto visualmente, muchachos, es muy interesante para el tema de indicadores. Usted tiene varias secciones a las que le están midiendo calidad, móntele ese semáforo y le va a poner en verde los que están más altos, en amarillo los que están en un punto intermedio y en rojo los que están muy bajitos. Pero ojo, muchachos, Excel ¿cómo hace esto? Excel lo que hace es que en este rango los compara a todos contra todos. Él tiene... Exactamente. Él lo que hace es que compara el valor más alto con el valor más bajo y los valores intermedios dentro del rango. Entonces, ¿bajo qué criterio él pone verde o pone rojo o pone amarillo? Los que están ahí. Inclusive este formato condicional es parametrizable. Parametrizable es que usted puede entrar y ponerle por allá como unos rangos y definirle, digamos, como decir, vean, necesito que se me ponga en verde para los valores que estén entre 100 y 90. Los que estén entre 89 y 50 en amarillos y los que sean menores de 50 que se pongan en rojo. Pero ya son parámetros ya un poco más avanzados, pero se hacen directamente desde la misma opción. Ingenieros, pregunta hasta el momento con el tema de formatos condicionales. ¿Cierto? Bueno. Aquí está. Yo creo que sí se pueden cambiar. Entremos aquí a formato condicional, conjuntos de colores. Por aquí aparece al final una opción que dice más reglas. Donde dice más reglas, invertir criterio, el icono, o sea, hay varias opciones. Ya uno puede seleccionarlas de ahí. Si uno selecciona un rango, también se lo aplica al rango. Ahí seleccionamos un rango. Pues en sí no fue una columna, sino que recordemos que varias celdas forman un rango, ¿cierto? Y eran celdas diferentes. Entonces miren, muchachos, que desde acá se pueden hacer diferentes parámetros. Miren los valores que Excel tiene predeterminados. Entonces dice aquí, cuando el valor es mayor o igual a 67, se pone con verde. Cuando es menor a 67, amarillo. Y cuando el valor es menor a 33, se pone en rojo. Él por defecto, matemáticamente, ya está estableciendo sus propias reglas, pero ustedes las pueden parametrizar como tal, ¿cierto? Bueno, aquí hay otro formato condicional que tiene que ver directamente con unos, digamos,
pequeños gráficos que tú puedes armar dentro de cada celda, ¿cierto? Es igual, muchachos. Seleccionamos, otra vez le vamos a dar formato condicional, le vamos a dar conjunto de iconos y miren que aquí abajo están las categorías, ¿cierto? Miren que hay una que maneja solamente 4 niveles y hay otra que maneja 5. Entonces tenemos gráfico vacío con una barra, 2 barras, 3 barras y 4 barras indicando que está completamente lleno. Un informe, muchachos, puede ser muy sencillo, muy plano, unos indicadores de gestión, los promedios de producción de cada mes, pero usted le agrega un formatico condicional y ya le coloca un ingrediente que lo hace ver diferente. Inclusive muchos directores y jefes ven esto y ellos no saben ustedes cómo lo hicieron, o sea, ellos ni siquiera saben por dónde fue que se hizo y ellos creen que el colocar un formato de estos es incurrir, digamos, en una cantidad de tiempo y montar micrográficos. Muchachos, es lo más sencillo del mundo, es súper fácil y le cambia la presentación a un informe. Miren esa tabla como la teníamos al inicio y miren cómo la estamos presentando en estos momentos y no le hemos hecho nada del otro mundo. Es más, Excel lo ha hecho todo. Usted simplemente seleccionó la opción, la aplicó y lo importante es que usted comprenda para qué sirve y en qué momento se debería de aplicar. Bueno, ingenieros, preguntas hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Listo. Pasemos entonces a este otro tema, que sería el último tema que estaríamos viendo. ¿Listo? Funciones de cálculo. Este es el tema interesante, muchachos. Este es el tema súper interesante. Bueno, los modelos que vamos a comenzar a trabajar, casi todo lo vamos a soportar en funciones de cálculo. Las funciones de cálculo se pueden dejar de forma independiente o se pueden hacer anidadas. Anidadas es que dentro de una función yo puedo colocar otra función y otra y otra y otra hasta donde digamos que mi capacidad de necesidad lo requiere, ¿cierto? Bueno, entonces coloquemos ahí funciones de cálculo, damos una pequeña definición de lo que es una función de cálculo. Entonces coloquemos ahí en términos generales, son aquellas operaciones matemáticas preestablecidas aquellas pequeñas operaciones matemáticas preestablecidas que permiten realizar cálculos de forma rápida, de diferente índole. ¿Cómo lo son? De fecha, hora, texto, hora, texto, financieras, matemáticas, entre otras. Bueno, ingenieros, yo le cambio esto acá el formato para que me quede lo suficientemente amplio para que lo miremos. 20. Bueno, ingenieros, una función, al igual que muchas cosas en Excel, hay dos formas de hacerlos, una fácil y una más fácil, ¿cierto? Como nosotros podemos ver acá, en esta barra de fórmulas, esta barra se llama la barra de fórmulas, hay una fx que dice insertar función. Cuando yo le voy a insertar función, entonces se me va a traer diferentes tipos de funciones. Entonces digo,
financieras, fecha y hora, matemáticas, trigonométricas, estadísticas, búsqueda de referencia, bases de datos, texto, lógicas, de información, de ingeniería, de cubo, de compatibilidad. Tacho, la cantidad de funciones de cálculo que hay son impresionantes. O sea, usted lo que alcanza a manejar es una diminuta fracción. Fuera de eso, las últimas versiones de Excel permiten crear funciones personalizadas. Tú creas la función, le das toda la base matemática y ya tú la llamas y la invocas cada vez que la necesitas. Si yo quiero insertar una función de fecha, que es la primera que vamos a hacer, ¿cierto? Yo puedo insertar una función que se llame hoy. Aquí estoy mostrando, digamos que el camino largo para hacerlo, ¿cierto? Cuando no me la sé. Entonces le digo hoy. Y él acá me dice, me devuelve la fecha actual con el formato de fecha. ¿Qué hace la función hoy? La función hoy me devuelve la fecha que tiene el sistema. Hoy estamos a 13/02 del 2015. Si ustedes apagan el computador y abren el archivo mañana, les va a decir 14, les va a decir 15 y así sucesivamente. Es muy bacano cuando usted imprime informes diariamente. Le pone la función de hoy y lo que hace es que cada vez que tira el informe garantiza que va a ir con la fecha actualizada del sistema. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, cuando quieran buscar funciones, nos vamos a meter por fx y por ahí por ese lado de fx es donde vamos a extraer estas funciones. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar a ir armando funciones. Vamos a armar la primera función que es la de fecha, ¿cierto? ¿Cómo hacemos una función de fecha? La función de fecha fue la misma que les acabé de decir. Pero como uno ya se la sabe, pues no tiene que ir a dar esa vuelta y buscarla. Lo importante es que ustedes sepan cuál es la sintaxis y cómo se forma. La de hoy sería igual, se escribe hoy, se abre paréntesis, se cierra paréntesis, se abre, se cierra paréntesis y se da enter. ¿Qué nos trae? La fecha del sistema. Los paréntesis son obligatorios de la función. Si tú le quitas un paréntesis, ve, la función sigue dando. Él se lo coloca de todas maneras. Si se los quita todos dos, saca un mensaje de error. Lo que pasa es que toda función siempre indica de que va a aplicar una herramienta matemática y que dentro del paréntesis hay un contenido el cual se la va a aplicar, con el cual va a interactuar. Pero cuando es una fórmula muy larga y hace parte del paréntesis, le arroja el error. Por eso cuando vayamos a hacer funciones y fórmulas largas, hay operaciones que deben de ir entre paréntesis. Es muy sencillo, cuente cuántos paréntesis abrió y ese mismo número de paréntesis debe de cerrar. Ahí usted se da cuenta si le falta uno o no. Lo otro es que cuando usted le da enter a la fórmula, si uno le falta un paréntesis, él se ubica, el cursor se ubica dentro de la edición de la fórmula, indicándole en qué parte puede tener la falla. Ojo, puede que no sea un paréntesis, puede que sea un separador de sintaxis, que es una coma o un punto y coma. ¿Listo? Bueno. Entonces, muchachos, recapitulando, hoy abro paréntesis, cierro paréntesis, nos trae la fecha del sistema. La función que sigue se llama hora. Vamos a traer la hora del sistema. La hora. No, yo aquí, vea, hagamos algo. Lo que yo estoy colocando acá con verde es simplemente el concepto que estamos trabajando. Estamos trayendo la fecha, estamos trayendo la hora. Y aquí al frente es donde va a quedar la función matemática. ¿Cuál es la función para traer la hora? Igual a hora, abre paréntesis y cierra paréntesis y enter. Trae la hora y trae la fecha simultáneamente. Ahora es la función. Estas funciones, muchachos, no hay que pensarle como mucho. Son fáciles, rápidas. Lo importante es que sepamos que existen y que en algún momento que la necesitemos, por ejemplo, la empresa, lo que pasa es que yo le entregué a usted el formato a las 11 de la mañana. Usted ese formato me lo entregó fue a las 4 de la tarde. No, yo se lo entregué a las 11 de la mañana. ¿Qué hicimos? Cogimos a los formatos y les colocamos la función de hora y de fecha y bloqueamos esa celda para que nadie la vaya a cambiar. Eso lo vamos a ver más adelante.
a la hora y la fecha en la que imprimió el formato, ahí quedó impreso. Ahí no había forma de hacer nada. ¿Listo? Y con eso usted garantiza de que la otra persona va a tener la información en el momento que realmente debe ser. Porque eso se presta para una serie de conflictos donde a la final no termina habiendo ninguna evidencia que indique cuál de los dos tiene la razón. ¿Listo? Pero si usted le coloca esta función, ya, ahí no tienen mucho que hacer. Bueno, vámonos entonces con otra función. La función de contar. ¿Listo? Contar se llama la otra función. No, este es contar solo. Ojo que hay un contar sí y todavía no hemos llegado a eso. Este es contar. Vamos entonces a colocar acá diferentes valores hacia abajo. Y le vamos a decir igual contar y abrimos paréntesis. Y seleccionamos el rango. ¿Listo? Contar, sencillo. El último paréntesis no hay necesidad de ponerlo. Tú le das Enter y automáticamente Excel lo cierra. ¿Cierto? Por si se les olvida, saben que le dan Enter y ya confirman la fórmula. ¿Qué nos está diciendo acá, muchachos? Está contando la cantidad de valores que hay acá. Si yo borro un valor, me dice que hay 3. Si borro otro, me dice que solamente hay 2. Entonces le dicen, vea, cuente todos los empleados que estén aquí en esta base de datos. La gente que hace se va hasta la última fila y dice, hay 458. Ah, listo. Manden a hacer 458 camisetas. Falso. ¿Por qué? El rango no comienza en la fila 1, arranca por allá en la 7 o en la 8, porque arriba tenía unos encabezados y tenía una serie de información extra. Entonces usted termina dando un valor que no se acerca a la realidad. Ese valor siempre es máximo, está por encima del valor real. Mientras que usted seleccione el rango, le dice contar, le cuenta lo que está ahí. Fácil, ¿cierto? Pregunta hasta el momento, ingenieros. Vámonos entonces con otra función que se llama concatenar. Sí. Claro. Recuerden, muchachos, interesante lo que tú dices. Vea, si yo selecciono este rango, acá en la parte de abajo me dice el promedio, 3.75. Me dice el recuento, 4 unidades. Y me dice la suma, que es 15. Eso es una barra de estado que indica unos valores estables. Pero es temporal, yo tengo que seleccionar para poder saber qué hay ahí. Listo, pero excelente la apreciación. Vamos entonces con concatenar. Concatenar, muchachos. ¿Cómo es el concatenar? El concatenar es que usted tiene información que la tiene separada en 3 columnas diferentes. Digamos que la primera columna es el número de cédula. La segunda columna es el nombre. Y la tercera columna es el apellido. Pero a ustedes llegan y le dicen, vea, yo necesito que el número de la cédula, el nombre y el apellido queden juntos en una sola columna. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno? Igual invocamos la función de concatenar. ¿Listo? ¿Qué hacemos con concatenar? Entonces, muy sencillo. Seleccionamos la primera celda, que es donde está el número de cédula, ¿cierto? Le colocamos punto y coma. Muchachos, aquí quiero hacer una aclaración. En las funciones, el punto y coma se utiliza como un separador. Pero si no les da, es probable que la configuración regional de la máquina sea diferente y no sea el punto y coma, sino la coma. ¿Listo? Hay veces ustedes son luchando y resulta que Excel está configurado para que el separador sea la coma. Entonces seleccioné el número de cédula, luego punto y coma, que es un separador, y selecciono el nombre. Luego punto y coma y selecciono Pérez, que sería el apellido. Miren que ahí está la sintaxis completa. Muy sencillo, muchachos. Muy intuitivo. Le damos Enter y ¿qué se hizo? En una sola celda unió el número de la cédula con Carlos y con Pérez. Pero uno dice, es que eso es muy feo.
Si nosotros pegado ahí, a la final no se entiende muy bien. Vamos a ponerle separador. El separador pueden ser dos trucos muy sencillos. Una, que digamos acá al número de la cédula yo le coloque un espacio en blanco. Si yo le voy colocando acá espacios en blanco, pues en este caso él no lo separa porque es un valor numérico. También al comienzo o al final, si yo a Carlos le coloco dos espacios en blanco y se los coloco al final, ya él automáticamente me lo separa. Pero muchachos, eso no es práctico, porque si usted tiene 1800 empleados hacia abajo, va a ponerle espacios en blanco a cada uno de ellos. No es práctico. Entonces dentro del mismo concatenar uno hace lo siguiente. Colocamos comillas dobles. ¿Qué son comillas dobles? Las comillas dobles indican que yo voy a colocar un texto. Un espacio en blanco no, yo puedo colocar un slash, un guión, puedo colocar un símbolo, puedo colocar muchas cosas. Pero comillas dobles indican que no es un valor que proviene de una celda, sino que básicamente es un texto. Le doy espacio en blanco, cierro comillas dobles y punto y coma, porque es otro que también debo de separar. Me voy para el otro. Comillas dobles, espacio en blanco, comillas dobles y punto y coma. Listo. Enter. Y ahí me lo separó. Ya simplemente lo que hace usted es que coge la fórmula, la función y la copia hacia abajo. Entonces cuando usted llegó el informe, llega el jefe y le dijo, es que ¿sabes qué? A mí no me gusta el espacio en blanco, sepáramelo con una rayita, con un guión. Entonces le dice, listo jefe, de una. Borro el espacio en blanco y le coloco un guión. Borro el espacio en blanco y le coloco un guión. Y ya me queda separado con un guión. Lo que yo coloque entre comillas dobles, el sistema lo asume como un valor tipo texto y me lo aplica a él. ¿Listo? Concatenar. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos entonces a hacer otra función que se llama máximo. ¿Cierto? Vamos a hacer la función que se llama máximo. Entonces, aquí en máximo vamos a colocar varios valores. Coloquemos 4. Coloquemos unos valores aquí, diferentes, unos más grandes y unos más pequeños. Y a usted le dicen, vea, de esa lista de valores necesito que me extraiga el valor máximo. En estadística, muchachos, es muy interesante utilizar esta función porque, bueno, Excel ya trae una función que se llama rango, pero usted en estadística descriptiva, el rango es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo de una cantidad, digamos, de datos o una frecuencia de datos. Yo aquí me dijeron, extraiga el que más gane de toda la nómina. ¿Listo? Se le dice y le vamos a decir max. No máximo, sino max. Seleccionamos el rango y le damos enter. Nos extrae el valor máximo que tenía ese rango. Si colocamos otro valor por acá, no sé, 56, ya él lo va a tomar como el valor máximo. Claro, muchachos, muy sencillo. Luego te dicen, extraiga el valor mínimo entonces, el más pequeño. Muy sencillo. Ya la función no se llama max, sino que se llama min. Se llama min la función. Enter, te extrae el valor mínimo de la lista. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Min, de mínimo. Bueno, vamos a hacer entonces promedio. Nos dicen que podemos utilizar esta misma. Ya nos dicen, necesito que saque la media o que saque el promedio de un rango, ¿cierto? Yo le digo igual, le digo promedio
y selecciono el rango, promedio y el rango. Enter y me extrae el promedio, 13.8. Sencillo. ¿Cómo? Se escribe promedio, miren la función, promedio. Bueno. Claro, el promedio, muchachos, muy sencillo. Bueno, vamos a ver entonces otra función. Vamos a ver una función que se llama, faltan 3 funcioncitas, muchachos, para que concluyamos. Hay una que se llama contar sí. Muchachos, hago una aclaración. Ya vimos una función que se llama contar, pero contar no sirve sino para contar valores numéricos, solo cuenta números. Pero si yo tengo un listado donde, no sé, Carlos Pérez está 7 veces, me dicen, dígame, esa persona cuántas veces llegó tarde en la semana, o sea que en ese listado va a estar, digamos, 6 veces, llegó, ¿cómo? Perfecto. Entonces lo que necesitamos es contar cuántas veces está. El contar se llama contar sí. El sí ya le pone una condición. El sí se utiliza para muchas cosas. Entonces yo le puedo decir, contar si los valores del rango son mayores a 100. Solo me va a contar los que estén iguales o mayores a 100. Acá vamos a hacerlo, digamos, como a nivel de texto, ¿cierto? Bueno, vamos entonces aquí a colocar unos nombres. Aquí donde está el formato. Carlos, María, Pedro, otra vez Carlos. Siempre y cuando cuentes un valor numérico. Ejemplo. Yo puedo hacer 2 cosas, muchachos. Interesante la pregunta que hace la compañera. Si yo tengo el número de cédula y tengo un valor numérico como el salario, no necesito un contar sí. Cuento la columna de la cédula o la columna del salario. Hey, compañero, ¿quién está hablando? Está hablando muy duro. Bueno, si yo necesito contar y tengo valores numéricos, cuento los valores numéricos. ¿Listo? Y me ahorro el contar sí. Pero si a usted no le dan ningún valor numérico, sino que le dan un listado de personas, el contar no me va a servir, porque el contar solo cuenta números, incluyendo al 0. Entonces, ¿qué pasa? Si me dieron este listado, ya tengo que utilizar un contar sí, ¿cierto? Entonces, o sea, de un rango numérico dice cuántos números hay ahí, ¿cierto? Pero si por ejemplo yo tengo nombres, él no me dice acá hay 50 nombres. Hay 50 nombres. O si por... ¿Cómo? Por ejemplo, si ahí fuéramos, ¿cuántos nombres hay escritos ahí? El contar no lo sirve. El contar no sirve. ¿Cómo? No va a decir 5. ¿Por qué? Porque acordémonos, contar solo cuenta valores numéricos. Los nombres no son un valor numérico, sino que son un valor tipo texto o alfanumérico. ¿Listo? Para contar nombres yo tengo que utilizar un contar sí. Entonces, igual, contar punto sí, ¿cierto? Luego me dice el rango. Entonces yo selecciono los nombres de las personas. Luego me dice cuál es el criterio, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir acá, como yo le voy a decir que cuente un texto, ¿cierto? Voy a decir que me cuente los Carlos. ¿Cuántos Carlos hay en el listado? Yo le coloco acá, comillas dobles, Carlos, y cierro, comillas dobles. Miren la sintaxis. Es muy sencillo. Es darle el rango, pero después del rango decirle qué queremos que busque o nos cuente dentro del rango. Necesariamente no.
Miremos que el Carlos acá, yo lo coloqué en minúscula, y mire que el Carlos acá tiene la C en mayúscula, ¿cierto? En estos momentos está buscando coincidencias tipo texto, no está utilizando, digamos, un tipo de formato como tal. ¿Cuántos Carlos hay? Hay 2. Si yo escribo otra vez Carlos por aquí abajo, ya me va a contar 3. Entonces, muchachos, el contar sí es para contar sobre una condición, ¿cierto? Está condicionado. Pregunta hasta el momento, ingenieros. Bueno. Vámonos entonces con la otra función que se llama sumar sí. Esa también es muy interesante. Pues ustedes la de sumar pues ya la han manejado, que es autosuma. Pues si le suma de aquí hasta acá, ¿cierto? Vamos a hacer la de sumar sí. Tenemos lo mismo, tenemos Carlos y digamos que por aquí tenemos 100, 49, 45. Entonces, muchachos, tenemos unos valores asignados a los nombres, ¿cierto? Entonces usted le pregunta, yo necesito que me sume todo, digamos, el tiempo extra de Carlos, que tuvo durante todo el mes, solo de Carlos. ¿Qué le tocaría a usted? Puede hacer un autofiltro, puede hacer otra serie de opciones, pero acá utilizaríamos más bien una función de sumar sí, ¿cierto? Sumar sí, entonces mire que él muestra acá la sintaxis. Primero, el rango, el criterio y el rango de suma. Entonces el rango sería este primero, que sería el rango en el que están los nombres, ¿cierto? Luego nos dice el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es la condición. Entonces sería punto y coma, comillas dobles, Carlos. Punto y coma. Y luego nos dice el rango de suma, o sea, dónde están los valores que queremos sumar que correspondan a Carlos. Entonces sería la otra columna. Nos dice 179. ¿Qué está queriendo decir eso? Que si yo sumo los valores que tiene Carlos, debe sumar 179. ¿Cierto? Tenemos por acá 100, tenemos 45 y tenemos 34. Nos da 179. Si digamos yo borro uno de estos Carlos, ya él no lo va a encontrar en la lista. Entonces solamente me va a sumar los valores con los cuales tenga la coincidencia. ¿Listo? Es el sumar sí, con una condición. Vámonos muchachos. ¿Cómo? No lea. Claro, miren la sintaxis muchachos. Para que entonces nos vayamos ya con la última función. Recordemos que este primer rango es el rango donde está el nombre, digámoslo así. Luego le vamos a colocar la condición que queremos que busque en ese rango. Y por último le vamos a dar la columna o el rango de suma. Claro. Ahí se pueden hacer varias funciones. Uno, ¿qué puede hacer? Puede coger esta, le das control C de copiar y aquí mismo le decís más, ¿cierto? Copiar la función y aquí simplemente le decís María. Ahí ya lo estaría sumando los dos. Aquí en este caso está sumando lo que encuentre de Carlos y lo que encuentre de María. Aunque uno puede utilizar funciones de I o de O. Súmeme en este rango a Juan y a María, pero ya son funciones anidadas, ya es otro tema más adelante. Pero acá en términos así rápidos y funcionales sería copiar la misma función pero con otra condición diferente. Listo, ingeniero, vámonos entonces para la última función. La última función se llama función de sí error, ¿cierto?
función de si error. ¿Para qué funciona si error, muchachos? El si error funciona cuando una operación matemática genera un error en Excel por alguna razón, ¿cierto? Más adelante vamos a mirar los errores y qué significa cada error. Coloquemos acá, digamos, el siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo acá un valor numérico y acá debe haber otro valor numérico, ¿cierto? La operación matemática es un producto, o sea que sería este por este, 25. Pero si por alguna razón yo cambio uno de estos valores y en vez de un valor numérico coloco un valor tipo texto, él me va a arrojar un error. Pues en Excel es muy común encontrar errores, en ocasiones ni siquiera sabemos por qué. Acá nos está diciendo que es un error de valor, o sea que hay un número, un valor que no corresponde al que es, ¿cierto? Hay uno que es una N, un slash y una A, dice, no aplica. Listo, más adelante vamos a ver ese tema. Si resulta que esta columna va a tener, digamos, unas letras, ¿cierto? Mientras que me definen unos valores, va a tener letras, y yo copio esto, pues mientras que me definen el valor que va a tener la celda, también es muy maluco yo estar mostrando en un informe todo ese montón de errores hacia abajo. Entonces, lo que uno hace con el si error es decirle con una función, decirle, si eso va a presentar error, más bien póngame 0, ¿cierto? No me muestre el error, o póngame blanco, o póngame falta, alguna cosa. ¿Qué hace uno, muchachos? Uno cierra en paréntesis la operación. Y aquí después invocamos la función que se llama si error, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, nos dice, si eso da un error, ¿qué queremos que haga? Yo quiero que ponga 0. Entonces al final de la operación matemática le coloca uno punto y coma 0 y enter. Entonces, ¿qué va a hacer? Mientras que ese error se esté generando, prefiero que más bien me muestre y me ponga un 0, ¿cierto? Bueno, no quiero que me ponga 0, quiero que más bien me lo deje en blanco, me deje la celda en blanco. Entonces yo acá le digo, si esa operación matemática genera un error, póngame la celda en blanco, comillas dobles, 2 veces, indica blanco. Entonces, si copio la fórmula, no me va a mostrar absolutamente nada, ¿cierto? O lo otro, pues no quiero que me muestre la celda en blanco, yo le voy a colocar, que me ponga un mensaje, digamos que el mensaje diga, falta dato, ¿cierto? Usted dice, falta dato, es mucho mejor que un error, pero cuando ya yo reemplazo ese dato por el que realmente necesito, ya me da la multiplicación o la operación matemática. ¿Listo? Bueno, ya enseguida lo miramos. Funciones, muchachos, hay muchas. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo otras. Simplemente aquí vamos a ver como unas básicas, unas principales para que ustedes se lleven una base. En la página web yo les voy a subir un tallercito, ¿cierto? Donde van a ver 5 temas donde les digo, vea, tengo la siguiente situación, utilice o aplique la función de concatenar, por decir algo. Entonces están los valores y abajo ya usted arma el concatenar ahí en Excel y ya lo deja ahí listo. Dentro de 8 días todos van a traer el ejercicio, es individual, cada uno lo hace. Y en la clase lo recojo, no me lo envíen por correo, muchachos. Yo les traigo, voy a traer 2 memorias USB, las reparto y cada uno me va copiando su archivo. Cuando descarguen ese ejercicio, ¿cierto? Ya lo van a descargar con el formato que descargaron ahorita, o sea que ya viene con una portadita para que ustedes llenen ahí sus datos. ¿Listo? Y corresponda. Es una práctica relacionada con esto. Sería la primera nota que tenemos ya relacionada con los temas que estamos trabajando como tal.